Bueno, buenas noches, compañeros y compañeras. Les agradezco muchísimo que estén acá a esta hora para compartir un rato con nosotros. Sinceramente, gracias, porque me imagino que todos estuvieron trabajando todo el día con sus cosas y se los agradezco porque sé que es tiempo que le quitan a su casa, a su familia. Si está la familia entera acá, mejor, pero si no, es un tiempito que nos dedican a nosotros y se los agradezco muchísimo. También les compartimos en realidad lo que, lo que nos pasa, creo que a todos nosotros, a que se cumplan poquitos días, ya estamos, pasado mañana, ¿no? 40 años del último golpe militar, el más terrible. Eh, digamos, estoy en una zona que no me es ajena. Yo crecí muy cerquita de acá, en Campo de Mayo. Mi papá salió, entendemos que, digamos, el vuelo que lo lleva a la muerte salió de acá del Palomar. Eh, pero bueno, estamos a 40 años de eso, pero también creo que es importante que podamos pensar juntos ese momento y esta realidad, ¿no? Hace 40 años hay muchos chicos jóvenes y hay muchos, como dice Alicia, también compañeros con juventud acumulada que saben mucho de esa historia y de la previa a ese golpe militar. Nosotros desaparecimos antes del golpe, en febrero del 76. Toda mi familia materna desde el 74, que era víctima de la persecución por el operativo Independencia en el norte de nuestro país. Mis papás eran militantes muy jóvenes. Estos días siempre nos preguntan sobre nuestros papás y la verdad es que quizás si yo leo o escucho algo que dije hace un par de años no va a ser lo mismo que pueda decir ahora porque yo estoy más grande. Claramente acabo de cumplir 40 años y uno ve la vida de otra manera y además esto, ya tengo el doble de la edad que tenían mis papás cuando desaparecieron, mis hijos ya son más grandes que sus abuelos y eso nos hace pensar la vida de otra manera. Bueno, todos saben que el objetivo de la dictadura militar no fue hacer desaparecer 30.000 personas, ni robar 500 bebés. No éramos, ni los bebés éramos tan geniales, ni tan brillantes, ni era necesario, o sí era necesario esa desaparición, pero el objetivo era instalar un modelo político, económico y cultural, y esos 30.000 militantes políticos, luchadores sociales, representantes sindicales, los estorbaban. Ellos decían que los subversivos eran contagiosos. Digamos, ellos eran los que tenían la capacidad de ir generando ese fuego que despertaba la conciencia del otro. Por eso tenían que desaparecerlos, ni siquiera asesinarlos, desaparecerlos también para paralizar a la sociedad, también para que tengan miedo, para que no se metan, para que piensen que lo mejor que le podía pasar es cerrar la puerta y también convencerse a sí mismos que quizás si le pasaba algo malo era porque en algo andaba, ¿no? Y así desaparecieron a miles, nos robaron 500 bebés, 119 ya tenemos nuestro nombre, podemos saber nuestra historia, casi 400, 350, 380 todavía viven con una identidad falsa, con otro nombre, con otra fecha de nacimiento, con otra formación seguramente ideológica, con muchos recuerdos que no tienen, con muchas preguntas que no tienen respuesta hasta que no puedan acercarse a la verdad. Entonces es importante mantener viva la memoria, es importante también ver, digamos, en estos 40 años los avances y los retrocesos que tuvimos como país. ¿No? Yo era muy chiquita cuando fue el juicio a las juntas, pero sí, obviamente, bueno, me crió un coronel del ejército, pero digamos, a mí me criaron desde que tengo uso de razón diciéndome que en nuestro país había habido una guerra, que los argentinos habíamos entrado en guerra para ganar la paz, que no estaban solos en su patriótico empeño las personas de la fuerza, sino que los acompañaba la sociedad de bien, que quería una Argentina derecha y humana y así, bueno, puedo seguir un rato largo, era una cosa horrible, pero no era solamente a mí, sino era a toda la sociedad. Nosotros siempre ponemos un ejemplo. En mi barrio, yo vivo en Lugano, un barrio muy popular, edificios, monobloc, todo el mundo sabía que tanto Horacito, Pietragala, César en ese momento y yo éramos hijos de desaparecidos. Todo el mundo sabía eso. Entonces, todos nuestros vecinos, obviamente mi apropiadora y su apropiadora, aparecieron con bebés recién nacidos de 10 kilos más o menos, éramos bebés muy gorditos. Y la única denuncia que llega a abuelas en forma anónima es por una señora, una vecina, que muchos años después, a los 6 años, a mis 6 años más o menos, se quiere vengar de Teslaf porque Teslaf había mandado matar a su hijo por un robo en nuestra casa, pero un robo común.
Digamos, la única denuncia por la cual Abuelas puede empezar una causa y por la cual aparecemos nosotros tiene que ver digamos, no con el compromiso de la búsqueda de la verdad, sino con una situación de denuncia a la persona, porque realmente se pensaba o se decía que lo mejor que podía pasarnos a nosotros era ser criados por gente de bien, que eran los militares. Entonces, en estos 12 años, y esto sí es importante que lo pensemos juntos, cuando asume Néstor Kirchner, en el 2003, que todos, me imagino que la mayoría estábamos en las mismas condiciones, digamos, queríamos comer, queríamos saber cómo pagábamos las cosas, no era prioridad del pueblo argentino en su conjunto la política de derechos humanos. Entonces, ¿por qué Néstor pone esa primer bisagra para todo lo demás? De hecho, en su discurso, ¿no?, se reconoce como parte de esa generación diezmada y como hijo de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Y termina con la impunidad, digamos, y baja los cuadros, y recuperamos la ESMA, y pudimos juzgar a los responsables, digamos, sentarlos para que le digan a todo el conjunto de la sociedad qué era lo que habían hecho con esas miles de personas. Y pudimos empezar a comprobar también la complicidad civil, lo que existía detrás de las botas, porque lo que hicieron los militares fue terrible y fue perverso. Pero para mí es más perverso lo que hicieron los civiles detrás de los escritores, porque los militares, nadie los está justificando, ¿no?, pero estaban totalmente convencidos de que salvaban la patria, como en su formación y estaban convencidos de que salvaban la patria. Ahora, los civiles sabían, la complicidad civil sabía perfectamente que necesitaba que esos miles no estuvieran para que a ellos los números les cierren para sus empresas y para sus negocios. Lo que logramos en estos 12 años, que tiene que ver con la política de derechos humanos como política de Estado, nos permite no solamente, que no es menor, los juicios y los espacios para la memoria y nuestros jóvenes comprometidos con la política, sino por primera vez como argentinos llamar las cosas por su nombre. Porque en el 76 vino un proceso de reorganización nacional, porque 100 años antes hubo un proceso de organización nacional y los genocidas fueron próceres. Entonces vinieron 100 años después totalmente convencidos de que iban a ordenar el país, a reorganizarlo, tenían un proyecto de país hasta el año 2000, que lo vimos en uno de los archivos que habían encontrado, que encontró el compañero Rossi, y estaban convencidos de que eso iba a pasar, de que iban a quedar, de que Videla, Maceri iban a quedar como próceres, como los que nos habían devuelto a los argentinos el orden, y fue el fin de la impunidad lo que lo hizo posible. Digamos, uno piensa, y quiero seguir creyendo, que porque Videla murió condenado como lo que es un genocida, difícilmente alguien vaya a hacer un billete con la cara de Videla. Quiero creer, digamos, en esta realidad quiero creer, digo, soy optimista todavía, soy optimista, por las dudas no tiremos ideas, es cierto. Pero esto que logramos estos años, que no es menor, que es enorme, que tiene que ver, yo pongo un ejemplo que es a lo personal marca mucho la diferencia. Cuando yo aparezco en el año 2000, mi nene Gonzalito tenía 7 años, 8 años. Y me tengo que sentar a decirle a mi nene que había aparecido, digamos, que todo lo que le había contado de su abuelo, bueno. Entonces le cuento lo que yo sabía, que era que en nuestro país había habido una guerra, que entramos en guerra para ganar la paz, que su abuelo era un soldado valiente, que había luchado y que lo perseguían los subversivos porque habían quedado, bueno. Y mi hijo, pobrecito, me miraba y repetía todo lo que yo le decía. Ahora, una de las últimas nietas que apareció en Mendoza, cuando se sienta a contarle a sus hijas, que tienen la edad que tenían mis nenes en aquel momento, la historia, digamos, con todo lo que a uno le significa, ¿no?, tener que sentarse y contarle a sus hijos esta historia, la nena le dice que no, que ya sabía todo porque lo había visto todo en Paca Paca. Digamos, eso es el canal del Ministerio de Educación de la Nación. Quiere decir que además de todo eso, de los juicios, es el futuro. Porque en estos días, ¿no?, que nos escucharon lo pérfido, que cuestiona si eran 30.000, Abelluto, que dice si el Ministerio de Cultura de la Nación, que tiene golpe favorito, no me acuerdo cuál es el de él, porque lamentablemente fueron muchos en la historia de la Argentina, pero dice algo todavía más perverso, que de todas las cosas terribles que hizo la dictadura, lo peor era haberlo dejado con vida a Juan Cabandier. No, y yo, digamos, lo más terrible de la dictadura es no haber asesinado a los bebés. Digamos. Ahora, yo siempre me lo pregunto porque realmente me intriga, ¿cómo se puede poner tanto odio, que son 140 los caracteres del Twitter,
Digamos, tenés que tener mucho odio y ordenarlo para que te entre en algo tan chiquito como es un Twitter, digamos. Es preocupante, porque ese hombre hoy es ministro de Cultura de la Nación. La hijita de nuestra compañera, nuestra hermana, puede tener un poco allanado el camino, porque fue una enorme batalla cultural la que nosotros dimos, que tenía un horizonte que era la memoria, la verdad, la justicia, el presente y el futuro. Ahora, esa cultura hoy está en manos de personas que piensan de esta manera, de un secretario de Derechos Humanos que recibe a una organización que reivindica la teoría de los dos demonios, que reivindica la dictadura militar. Entonces, esas son señales a un Estado que está despidiendo en estos momentos a trabajadores del Centro Ulloa que se creó en estos últimos años, que es el que nos da, digamos, a quienes tenemos que ir a dar testimonio, la contención previo al juicio, durante el juicio y después. ¿Y por qué es importante eso? Porque yo les comparto, muchísimas veces fui a dar testimonio en las escuelas, con los más chiquitos, con los más grandes, uno más o menos necesita y tiene la responsabilidad, porque así lo quiere, de compartir una historia que es de todos, que toca uno en particular, pero que nosotros entendemos que es de todos. Una cosa es contarlo entre compañeros en una escuela y otra cosa es sentarte en un tribunal y poner tu historia. Yo les puedo asegurar que la vez que tuve que dar testimonio, digamos, testimoniar en el juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés, fui como voy siempre, digamos, hablar como hablo siempre, y no es lo mismo. Digamos. Por suerte creo que pude poner todo lo que tenía que poner, pero es importante esa contención, porque en realidad de ese testimonio es a partir de lo cual se puede hacer justicia. Entonces es importante que quien va a dar testimonio tenga la contención del Estado, porque fue el Estado el que lo puso en esa situación y lo victimizó en su momento, pero además porque el Estado hoy necesita de ese testimonio para poder tener justicia. Entonces, al vaciar esas áreas, uno lo que escucha del presidente, bueno, previo a que asuma, ¿no?, que los derechos humanos son un curro, el posicionamiento de sus funcionarios de primera línea, pero al vaciar, más allá de que dicen que van a dejar que la justicia avance en los juicios, si la justicia no hubiera avanzado estos años si el Estado no hubiera estado presente, si la Secretaría de Derechos Humanos no hubiera estado presente, si el equipo del Centro Ulloa no hubiera estado presente, si el equipo de Gil Carbón no hubiera estado presente para que no se caigan las causas, para que los genocidas no vuelvan a su casa. Ese fue el Estado que estuvo empujando a la justicia para que no deje de avanzar. Ahora, ¿por qué entendemos que está pasando todo esto? Nosotros no creemos que tenga que ver con que los sensibilizan los abuelitos que están presos en Marcos Paz. No pasa por ahí. Lo que ellos no quieren es que la justicia siga investigando, porque en lo que sí se estaba avanzando también era en la complicidad civil. Hace 3, 4 días disolvieron la Subgerencia de Derechos Humanos del Banco Central. Ahí los 40 trabajadores que echaron de la bancaria, ahí tenían pruebas, evidencias de la complicidad financiera de la dictadura militar. Esos son los elementos que los argentinos necesitamos para poder entender que tuvo que ver, que fue lo mismo lo que pasó hace 40 años y lo que pasa ahora, de una manera distinta. De una manera distinta, por supuesto, porque este gobierno lo eligieron por el voto popular, pero son lo mismo, digamos, es la misma derecha que quiere un país para muy pocos, que necesita nuevamente que los argentinos volvamos a encerrarnos, que dejemos de creer, que estemos nuevamente, que perdamos nuestra identidad, porque sí, robaron 500 bebés y nos cambiaron el nombre, pero en realidad no pasaba por nosotros, pasaba por todos los argentinos, pasaba porque los argentinos nunca pudiéramos sentirnos orgullosos de ser nosotros mismos, pasaba, digamos, lo que nos hacían los bebés lo hacían y lo replicaban para todo el pueblo argentino, con ponerte algo que vos no sos, con que busques, a mí me pasaba cuando estaba apropiada, digamos, yo no tenía dudas sobre mi identidad, pero no me podía querer, porque yo tenía que ser diferente, yo tenía que parecerme a mi papá o a mi mamá. Entonces te pasás todo el tiempo buscando algo que nunca vas a hacer. ¿Por qué no? Porque no sos así, porque no es tu origen. Cuando aparecí, más allá de que me costó muchos años hacer todo el proceso de reconstruir mi identidad, cuando vi mi foto y la de mis papás, me vi igual a mi papá, y dejé de buscar, me parecía. Después, obviamente, como toda hija, empecé a enojarme con la genética porque no tengo los ojos de mi mamá, la cintura de mi mamá, pero ahí uno deja de perder tiempo en algo que nunca va a volver. Y ahí te conocés, te reconoces, te querés,
Y ahí recién podés despertarte a vos mismo. Y eso no me lo hicieron a mí, a los 500 bebés, nos lo hicieron a todos nosotros. Entonces lo mejor estaba afuera. Nosotros teníamos que ver y siempre todo lo que hacemos está mal. Y siempre venimos atrás y nada de lo nuestro sirve. Lo mejor viene de afuera, aunque sea una porquería, no importa. Entonces, esa necesidad de que nosotros no seamos nosotros mismos, de que la política de derechos humanos se caiga de la agenda política, de que la gente se aleje de la política. ¿Qué es lo que están tratando de instalar? Con balas, lamentablemente los compañeros de Nuevo Encuentro, en la inauguración de un local, con balas, en una murga que estaba bailando en nuestro barrio, cerca de nuestro barrio, Bajo Flores, con la estigmatización, digamos, antes no desaparecían hombres, mujeres, madres, asesinaban subversivos, era una lucha contra la subversión. Entonces la gente era lo otro, la otredad, lo que no tiene nada que ver conmigo y lo que además me amenaza. Ahora no es la subversión, ahora te desaparecen de otra manera, ahora te despiden. Y ni siquiera sos una madre, un padre, un laburante, no, sos un ñoqui. Entonces no sos una persona que además de laburar dedica su tiempo a militar y que tiene una absoluta convicción, que tiene principios, que tiene fuerza, que tiene lucha. No, sos un grasa. Sos la grasa de la militancia, sos lo que hay que eliminar. La gente que no milita, que no entiende, la grasa la que la limpiamos con mucho detergente y las mujeres nos matamos por también eliminarlas, digamos, no nos gusta. Entonces, es eso. Y creo que el objetivo, lo que nosotros tenemos que tener en claro para calmar, digamos, esto que nos pasa a todos, que el 24 de marzo esté Obama en el Parque de la Memoria. Digamos, a nosotros nos va a doler mucho verlo caminar entre los nombres de nuestros padres, pero no nos tienen que vencer porque ellos vienen a vencernos de acá y de acá. Eso es el objetivo. Si nos vencen de acá y de acá, nos ganaron. De todo lo demás, digamos, hemos salido de situaciones 1000 veces peores. Digamos, lo que tenemos que tener en claro es eso, porque no sé, si el día de mañana vuelve a colgar el cuadro de Videla, la verdad no me extrañaría mucho. Digamos, sería hasta coherente. Digamos, pero no es que se termina todo eso que se inició cuando Néstor bajó el cuadro. Porque ese fue un momento en la historia que permitió que muchísima gente que había dejado de creer en el Estado, que había dejado de creer que era posible tener justicia, muchos jóvenes que pensaban que no se podía, entendieron que sí, que era el camino, que valía la pena comprometerse, que valía la pena ser parte, que no daba lo mismo. Digamos, eso fue lo que nosotros generamos, no solamente el momento en el que bajaron el cuadro. Digamos, si nos sacan un cuadro y nos duele, y sí, nos duele, pero nosotros tenemos que entender que esa persona ganó y tenemos que levantar ese cuadro, aunque no esté ahí, y ponerlo en cada esquina, y explicarle a mucha gente que inocentemente votó un cambio, pero porque pensó que iba a cambiar para mejor, porque pensó que el piso que tenía que de esos derechos no se volvía para atrás. ¿Quién podía, digamos, en esta Argentina que vimos en estos años, cómo íbamos a pensar que una persona mayor no iba a poder jubilarse? Si era lógico que se tenía que jubilar. Si los viejitos se tienen que jubilar, es así, porque era natural, pasamos a naturalizar y tiene que ser así, ¿no? Por supuesto los derechos, pero eso ya va a cambiar, y va a cambiar para mal, porque a partir de septiembre ya no van a poder entrar en la moratoria. Y van a cambiar muchas políticas, lo que planteaba el compañero. En el Ministerio de Desarrollo Social, donde tuve la enorme posibilidad de trabajar junto con Alicia, digamos, no era solamente una ministra que generaba, hubo un cambio de paradigma, que fue lo que impulsó Néstor y Cristina y Alicia y todos los que fuimos parte de ese proyecto político, de terminar con el asistencialismo y trabajar con políticas de Estado que entiendan, como decía Alicia, que los derechos sociales son derechos humanos, y trabajar desde ese lugar para que el otro se reconozca a sí mismo como un sujeto de derecho y terminar con lo que nos pasa en la capital federal, que es lo que llevó adelante la ministra Stanley mientras fue ministra de la Ciudad de Buenos Aires, de terciarizar la política de desarrollo social, una asistencia social que encima se terciariza con ONG, que la mayoría son de la familia de todos ellos, de Laurita Alonso, del marido de Bullrich, son todos enormes negociados de todos ellos, que no lo inventamos, están ahí, ni siquiera se ponen colorados, ni siquiera cambian los nombres, tienen tanta impunidad que el blindaje que le dan los medios de comunicación, que ni siquiera esa molestia se toman. Entonces, para explicarle a la gente que no es buena onda, es la política de Estado. Entonces uno tiene una fundación, lo decimos en Moquitos Felices. Entonces mi fundación necesita que el nene siempre tenga moco, porque yo, digamos, consigo la plata de lo... Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Le metimos 20 vacunas.
Entonces, obvio, nos odian, porque nos metimos política de Estado para que los chicos no tengan más moco, no necesiten los pañuelitos. Los chicos puedan ir a la escuela, puedan estudiar, puedan tener su netbook donde estén, digamos, y que por esa netbook trabaje el equipo como el programa de Conectar Igualdad, que es un ejemplo en el mundo que la gente no puede entender. Filmus, Daniel decía el otro día, me llamaron de Google, creo que era, y no podían entender lo que pasó porque funcionaba de un modo excelente. Claro, no era un negocio, funcionaba de un modo excelente. Claro, y son todos, son enormes negociados, todo lo que hacen ellos son. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que explicarle a la gente. Tenemos que explicarle a esa gente que se equivocó porque compró que todos nosotros somos multimillonarios, que todos nosotros somos unos vagos, que compró un montón de mentiras. ¿Por qué esa gente que los informa todos los días, desde hace 40 años, esa gente obtuvo ese papel en una sala de tortura? ¿Qué es lo que nos asombra? ¿Son los mismos que bombardearon? ¿Son los mismos que fusilaron? ¿Son los mismos que desaparecieron? Son los mismos. Entonces, esa gente que hace 40 años le está diciendo a la persona de a pie, digamos, que lee, que no está involucrada políticamente, qué tiene que hacer, dónde tiene que comprar, a qué hora tiene que salir, a quién tiene que querer, a qué le tiene que tener miedo, y todos los meses le va generando un miedo diferente para que compre un montón de cosas que no necesita, digamos, que hasta tiene la impunidad de ponerte en un cartel gigante que los ricos no piden permiso, digamos, que te lo refriegan así, digamos, es tan... Y volvemos a lo que decíamos antes, esa necesidad de parecernos. Bueno, me encantaría parecerme, no, pero yo no tengo nada que ver. Me parezco más a la leona que al rico que no pide permiso, porque todos nosotros peleamos todo el tiempo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es esto, es comunicar, es deconstruir. Humildemente, ¿no? Desde haber sido una persona horrible cuando era María Sol, que decía cosas espantosas y que estaba totalmente convencida que eso era bueno. Entonces yo decía cosas, una de las cosas que siempre decía era esas señoras que lloran, las madres, las abuelas, buscando a los hijos, que tienen todo ese amor, y si es que no están en Europa, ¿por qué no agarran a un chico de la calle y le dan ese amor y ahí se cierra el círculo? Es horrible, realmente. Yo decía, Vicky Vainilla era un poroto al lado mío. Pero yo estaba convencida de que eso era bueno. Y hay mucha gente que piensa y repite, porque es más fácil repetir que pararse un segundo y decir, pucha, parece que me equivoqué la mayor parte de mi vida. Digamos, a ver si doy un poquito de marcha atrás y me empiezo a replantear muchas cosas. Este es el camino que nosotros tenemos que hacer. Porque nosotros primero no nos ganaron con globos, porque uno se angustia cuando escucha a esta gente que está en la gestión y que no sabe qué hacer. No sabe qué hacer porque no está hecha para eso. Los CEOs que tienen, seguro que para sus empresas son brillantes, porque lo son, ¿eh? Los CEOs que están, digamos, al frente son personas que en sus empresas son brillantes. Lo que pasa es que el Estado no es una empresa. Ese es el problema. Y un Estado y un país como el nuestro, que viene con una base de tanta discusión política, de tanta fuerza militante, de tanta conciencia en la sociedad, no se maneja así como así. Entonces ellos vienen con la misma doctrina de siempre, antes con bota, ahora con globo, con frases lindas, pero la realidad es esta. La realidad es que la gente lamentablemente ya está empezando a pasarla mal, que nos vinieron la boleta de luz con un aumento enorme, que va a costar mantener la pequeña y mediana empresa, que al comerciante le va a costar, porque lamentablemente ya nos dijeron, bueno, estábamos acostumbrados a cosas que no eran para nosotros, capaz que salíamos a comer afuera todas las semanas, y eso, a comer barato. Ahora, y hay que explicarle a la gente que no es que eso era fantasía, sí que se puede, porque la Argentina y toda América Latina es muy rica. Lo que pasa es que estaba mal distribuida la riqueza y empezó a haber un gobierno que empezó a luchar por lo que... Y no es que a ellos les fue mal, nunca les fue tan bien, porque en estos 12 años les fue bien a todos.
a todos, a los que tenían, tienen mucho más. No son los dueños de absolutamente todo como quisieran. Lo que pasa es que ellos odian profundamente la conciencia del pueblo. Los enoja nuestra primera generación de universitarios, los enojan las universidades en los municipios, los enoja, los humilla. Pero ¿saben por qué los humilla? Porque nuestros pibes tienen mejores notas que sus hijos en universidades privadas, porque los nuestros valoran el trabajo, porque saben de qué se trata, porque nosotros los enoja la militancia de los que trabajábamos, yo ya renuncié, pero trabajábamos en el Estado, porque no hacíamos 5 o 6 horas y nos íbamos, nos llevábamos el trabajo acá, si nos quedábamos comprometidos y atendíamos las 24 horas de teléfono y pensábamos todo el tiempo cómo se iban generando políticas. Eso los enoja, la conciencia del pueblo los enoja y les da miedo. Entonces, por eso la desprolijidad, por eso los protocolos, los decretos, por eso todo esto que está pasando. ¿Cómo respondemos con organización? Con unidad. Es importantísimo que más allá de las diferencias que vamos a tener hoy, estemos más unidos que nunca. Porque ellos son los mismos, claramente, pero nosotros no somos los mismos que hace 40 años. Nosotros tenemos un enorme piso de militancia y tenemos una enorme conducción, que es la de Cristina. La compañera Cristina es la que nos conduce. Y aunque ahora veamos que hay algunos que piensan que estamos muertos, que estamos heridos, hace 40 años nos daban por extinguidos y acá estamos, y cada vez más fuertes, con otras cosas, es cierto, pero estamos, son los mismos, traicionan ahora, bueno, tema de ellos. Nosotros tenemos que seguir siendo coherentes. ¿Qué es lo que nos mueve? Nos indigna lo mismo a todos. Bueno, nos indigna que se lleven por delante los puestos de trabajo de la gente, de los laburantes. Nos indigna que nos baleen los pibes, nos indigna que persigan, nos indignan que traten a las madres y a las abuelas como las trataron. Ahora no, ahora están desesperados por sacarse una foto con ellas porque viene Obama y tienen que demostrarle que son gente. Pero antes le dijeron que no, que eran un curro, que eran... Ahora se acordaron y ahora necesitan esa foto que además les aclaro no van a tener. Ellos están desesperados, no la van a tener. Yo creo que son días difíciles para todos, claramente, compañeros, porque como decía compañero, perdimos la nación, la provincia, la ciudad, ni saben lo que es la ciudad de Buenos Aires, es muy difícil, pero ganamos mucho también, digamos. Nos va a hacer muy bien a todos, digamos, la trinchera hermana siempre. Y hoy estamos en la trinchera y es importante porque si ellos, con todo el aparato comunicacional, con todo el blindaje que tuvieron de los monopolios, con la ayuda del norte, como siempre, porque hay algo que impresiona mucho y son las campañas de Argentina, la campaña en Brasil, en México, en Ecuador, es el mismo en Bolivia, son iguales, digamos, son todos copiados, dicen 3 frases. ¿Qué nos pasa? Nosotros hacemos 1000 cosas y queremos contar las 1000 cosas y además como somos apasionados queremos explicar cada una y queremos, porque todas esas cosas, todas esas políticas de Estado, nosotros las parimos, las pensamos, las soñamos y las parimos y las vimos crecer y vimos las compañeras de Leyes Hacen. Yo fui responsable de Leyes Hacen en la ciudad de Buenos Aires. No me olvido más, hicimos la inscripción en los 5 barrios. La Ciudad Oculta, Retiro, la 1114, Barracas, el barrio Mitre. Yo no me olvido más las primeras inscripciones de las chicas. Iban con todos los nenes, de nenes, y aparte no levantaban la cabeza. Digamos, me acuerdo de su imagen para abajo y entregaban los papeles convencida de que era algo más, algún plan más. Y no levantaban la cabeza, y venían, y costó, y al mes y medio ya empezaron a charlar, y que la escuela, y que la profe, y qué materia. Me acuerdo de Miriam, es una de las chicas que tengo más presente, porque tenía un montón de situaciones, como todas, ¿no? Pero un montón de situaciones enormes. Y me acuerdo que ella decía, yo no voy a poder, había dejado 2º grado, tenía 40 y pico de años, yo no voy a poder empezar la primaria, terminar. No, miento, había terminado 7º grado, había empezado poquito primer año, pero hace 20 años. No voy a poder. Se anota, terminó siendo el mejor promedio de terminar en la UBA, cursaban las chicas. Ellas, todas ellas, digamos, un ejemplo, bueno, clarísimo, que tiene que ver con que creo que menos del 30% cuando se inscriben en el programa,
para inscribirse en el Leyes Hacen había que tener, digamos, tres requisitos: ser víctima de violencia de género, tener 3 o más hijos o tener alguno de sus hijos con discapacidad, porque el programa apuntaba al sector más duro, digamos, más vulnerable de este grupo de mujeres. La mayoría se inscribió porque tenía 3 o más hijos, 20 y pico % víctima de violencia de género. Terminamos casi con el 70%. No es que en el medio del programa el resto empezó a sufrir violencia. Antes no se había animado a denunciar la violencia. Muchas de las chicas, y Alicia siempre dice que en un momento pensó que había generado un programa para que la gente se separe, porque muchas de las chicas se separaron porque tuvieron independencia económica. Y además, el resto que pudo poner la situación de violencia fue porque empezó a generar un vínculo. De mujeres que vivían encerradas en la casa, que no salían nunca, que no tenían la posibilidad de poner eso que les pasaba. Eso es la transformación. Esas mujeres, eso es una política de Estado. Lo decimos, esas mujeres, cuando sigan adelante, de hecho, algunas compañeras ya estaban ingresando, las que terminan la secundaria, a la universidad. Una de ellas, trabajadora social, empezaba trabajo social en la Universidad de las Madres. Una compañera de la 1114. Esas mujeres son las que van a hacer la diferencia. Ese es el país que nosotros necesitamos, con todos, pero con todos incluidos, con todos adentro, entendiendo que el otro tiene un potencial enorme y que lo que tenemos que hacer es alimentarlo, no borrarlo, no negarlo, no expulsarlo como hace este gobierno. Eso lo generamos nosotros y no fue virtual, no fue un sueño, no era que hicimos cosas que no teníamos que hacer, hicimos lo que teníamos que haber hecho hace cientos de años y nunca nos dejaron, porque desde que nacimos como patria, nacimos para ser libres. Y siempre venían, nos daban un golpe, nos borraban la historia y empezábamos de nuevo. Y siempre empezábamos de cero. Esta vez vienen con la misma idea, pero no van a poder. De hecho no pudieron, porque cuando asumen, la intención era borrar el kirchnerismo, no hablar más. Que se apague, que pase a ser parte del olvido, que no se hablara más de NES, que se iba a bajar. La idea era esto, como decían, digamos, con nosotros, ¿no? Que nos criaban de otra manera, no íbamos a ser nosotros. Digamos, no, claramente, más tarde o más temprano va a ser. Digamos, el río tiene un cauce y hagas lo que haga, va a volver. Digamos, ellos estaban convencidos de que eso iba a pasar, pero les fue mal. Por eso vuelven a hablar de Cristina, por eso vuelven a hablar permanentemente. Y están esperando, y están desesperados porque Cristina no sale. Cristina va a salir cuando tenga que salir. ¿Saben por qué no sale Cristina? Porque sabe que estamos todos nosotros haciendo lo que nos dijo que teníamos que hacer. Nos dijo, a cada uno de ustedes tiene que levantar una bandera. Y ser su propio dirigente. Así que yo, breve, ¿no? Porque la idea es que los compañeros pregunten. No me quiero extender mucho más. Compartirles que la verdad que son días en lo personal muy movilizantes, sinceramente, que estoy, a pesar de todo lo que pasó en la vida, que nos pasó a todos, lo tengo clarísimo, no es que me pasó a mí, digamos, nos pasó a todos. Nos pasó a todos los argentinos, más o menos, algunos nos cambiaron la fecha de documento, bueno, todo, pero más allá de eso nos pasó a todos los argentinos. Y a pesar de todo eso y a pesar de esta realidad, estoy muy feliz de todo lo que construimos juntos en estos 40 años, con avances y con retrocesos, de tener compañeros y compañeras en todos lados, de tener chicos muy jóvenes que se comprometen con esta lucha y de tener compañeros con mucha experiencia que siguen luchando. Y creo que lo que viene es eso. Necesitamos mucho que los que no somos tan jóvenes tengamos la experiencia de los que ya lo pasaron y cuidar fuertemente a nuestra juventud, porque yo estoy totalmente convencida de que nosotros vamos a volver y vamos a volver mejores militantes, primero mejores personas, mejores militantes, y vamos a construir un país todavía mejor del que tuvimos en estos 12 años. Así que agradecerles muchísimo a cada uno de ustedes, compañeros y compañeras, que estemos esta noche. Lo primero que preguntaste, lo más breve que pueda. Sí, bueno. Calcula que fueron como 7 años. Digo, ¿cómo hiciste para que ese yo paterno y materno, que obviamente lo tenías adentro, lo recuperaste y te alejaste de aquella que era tan difícil? Mala. ¿Hay algún psicólogo acá? No me gustan los psicólogos, por eso pregunto. No. Bueno, si hay, que no me lo diga, porque ya lo voy a mirar mal. No, bueno, en realidad, digamos, lo que pasó con nosotros fue claramente, bueno, Germán, en algunos casos hay
como mucho más evidentes por quienes nos criaron. Digamos, si te criaba, en mi caso me crió un cuadro político del ejército. Entonces, desde que tengo uso de razón, digamos, Germán podía pasar horas, y aparte era una persona a la que podías pasar horas escuchándolo. Después era amigo de Zaineldin, digamos, tenía toda esa línea de, ¿se acuerdan de Zaineldin? Digamos, toda una línea que vos terminabas de escucharlo y querías agarrar una bandera y salir a la calle con la bandera, no sé a qué, pero querías agarrar la bandera y salir. Entonces, desde que tengo uso de razón, siempre hubo una formación muy fuerte que tenía que ver con la lealtad, con los valores, con los principios. Por eso la causa, claro, la causa desde el primer momento, en realidad la causa empieza cuando yo era muy chiquita, creo que les conté, no sé si la mayoría lo sabe, que un juez cómplice, amigo de él, dilató la causa muchos años. Yo sinceramente no pensaba que había personas desaparecidas, ni siquiera tenía dudas sobre mi identidad. Para mí no existían personas de carne y hueso desaparecidas, era todo una enorme mentira. Bueno, la causa sí avanza y cuando llega el momento de sacarme sangre, digamos, ahí lo que empezó a jugarse era la lealtad, digamos, ahí yo tenía que responder realmente de qué estaba hecha, digamos, es la formación como un soldado, digamos, si te tiran ahí, bueno, ahora, a ver, entonces para mí lo único importante era que mi papá no fuera preso. Todo lo demás era menor, lo importante era que él no fuera preso porque no se trataba de mí, se trataba de la continuidad de esa guerra, digamos, que venía a perseguir a mi familia. Bueno, después vino la verdad, bueno, en mi caso y en algunos chicos donde tenés encima la mala suerte de que quien para vos es tu papá, encima sea el responsable del asesinato de tus papás, digamos, como que es un poco más difícil. Pero bueno, es de construir. En mi caso fue así, Germán fue el responsable del operativo al menos donde desaparecen y después, bueno. Después lo que uno hace es, yo ya era mamá, tenía mis 3 nenes, y empezar digamos, hay mucho tiempo, yo les comento esto porque siempre uno conoce a alguien que quizás tenga dudas y no sabe si es mejor. Lo peor de todos esos años, digamos, lo más largo, lo más terrible, fue desde que se comprueba que no soy hija de Teslaf en el 98 hasta el 2000. 2 años y medio que si vos me decís parecen 20 años. Porque vos vivís todo el tiempo con 2 personas en tu cabeza. Alguien que te dice que tenés que ser leal, que esto, que aquello, que lo otro, que la subversión, y después cuando es como que se baja la guardia y te viene el lado humano, digamos, decir, y si vive tu abuela, y vuelve a pelearse, digamos, es una pesadilla, porque aparte está durante el día, durante la noche. Bueno, después vino la verdad, en el 2000, lloré mucho ese día, pero no porque mis papás estuvieran desaparecidos, sino porque todo lo que yo había odiado, todo lo sucio, para mí la subversión era algo sucio. Digo, toda esa suciedad yo la tenía en las venas. Entonces yo lloraba de vergüenza y tenía miedo que mi papá dejara de quererme. Bueno, después me confiesa la verdad, que los mataron esa noche. Yo era María Sol todavía. Para mí, de hecho, yo le agradezco porque él me había protegido de ser Victoria. Yo sentía que él me había dado la posibilidad, lo único que nosotros quisimos siempre fue salvarte la vida. Y yo le agradecí porque entendía que ser Victoria no era vida. Él me había protegido de ser Victoria. Después, en un proceso personal de acercarme, bueno, de conocer a mi familia en el 2001, de empezar de a poquito a acercarme a las abuelas, pude como pasar de sentir que era la subversión a que eran subversivos. Entonces yo era hija de subversivo, que parece horrible igual, pero de la subversión les aseguro que es un paso enorme. A subversivo eso empieza a tener forma, esa pared empieza como a tener forma. Y después pasaron unos años, decirle Toti Hilda, que es el apodo de mi papá, Toti Chicha, pero siempre mamá y papá mis apropiadores, por la lealtad y por todo eso. Y después más o menos por el 2007, sí tuve, les cuento ahí breve, ¿no? Una pesadilla muy, muy horrible, en un momento que tenía muchas pesadillas muy feas, y en esa pesadilla, bueno, se pierden mis nenes, me sacan mis nenes, yo estaba en el barrio donde vivía con mi marido, me dice, no, fueron a un departamento a tomar agua. Bueno, salimos corriendo, me dice, no, tranquila, qué sé yo, vamos con mi marido corriendo, y esta persona, este hombre, entramos a un departamento, este hombre se mete en una habitación, cierra la puerta. Entonces yo empiezo a golpear, traba la puerta, empiezo a golpearle, buscaba a mis hijos, lo llamo a mi marido, digamos, entramos y el único espacio que había era la puerta y un comedor, no había nada más, y ese dormitorio. Mi marido no estaba, digamos, y la cortina se movía como que lo habían tirado por la ventana a mi marido. Entonces me empiezo a desesperar
y abro la puerta por la que había entrado, ¿no? Entonces empiezo a abrir un montón de puertas, esa puerta abre un montón de puertas. Cuando abro la última, había una pared de ladrillos y decía pared, estaba escrito pared. En ese momento Abuelas tiene un centro por el derecho a la identidad, una de las mejores psicólogas, Alicia Logiudice, que creo que es lacaniana, que no dice nada. Entonces, te mira así, vos no sabés si está bien, si está mal, no entendés nada, uno quiere una respuesta. Bueno, yo en mi psicología, si es bien castrense, le digo, no sé, una pavada, ponerse así una cortina, no sé, que voy a cambiar el color de la cortina. Me dice, qué raro. Le digo, ¿qué raro qué? Digo, no, me dice, ¿qué sentías vos? Le digo, no, yo sentía que me ahogaba, cuando abría la puerta sentía como que una mano me apretaba, bueno, toda una cosa horrible. Me dice, no, qué raro, porque con las letras de la palabra pared se forma la palabra padre. Y ahí yo entendí, porque el proceso es personal, digamos, te pongo el ejemplo de la negación hecha persona que soy yo. Tetzlaff era alemán, yo nunca tuve dudas sobre mi identidad. Hay una cuestión lógica, algo tendría que haber surgido de mí. No, yo soy la negación hecha persona. Y ahí entendí que lo que a mí en realidad me ahogaba era seguir sosteniendo a Germán como papá. Yo vivía en la teoría de los dos demonios, hubo una guerra. Mi papá era coronel del ejército y mi otro papá era del ERP. No, ya ahí lo había humanizado en esa época, era del ERP. Entonces en esa guerra entraron, quedé en el medio, un acto de amor, pero ya eso adentro se ve que ya no me cerraba, y ahí entendí que lo que a mí me ahogaba era seguir diciéndole papá a Germán, mamá Mari. Pero no es que me lo propuse, digamos, al otro día o al tiempo empecé a presentarme como Victoria, empecé a firmar, porque yo seguía firmando, mi firma de Victoria era la de María Sol más chiquita, empecé a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social y ahí ya está, digamos, como que cuando entré al Ministerio de Desarrollo Social entendí que no se trataba de mí, que era mucho más grande el universo, que la dictadura no únicamente desapareció 30.000 personas, sino destruyó el tejido social y ahí ya está, digamos, ahí ya marcha solo, ya está. Te pongo un ejemplo, ni bien gana, no, para Navidad Telam hacía la propaganda del Discovery Kid para los chicos, para que vivan la Navidad en el Discovery Kid. Nos duele, por supuesto, muchísimo. Pero creo que qué es lo que van a hacer no lo sé, ni tampoco sé. Sé que estaba pensado, de hecho se había trabajado el Bicentenario, la fiesta, el festejo del Bicentenario en Tucumán. De todo eso no sé cómo va, digamos. La realidad es que toda la gestión, todos los ministerios mayormente están casi parados. No vimos gestión, en estos 3 meses vimos un montón de cosas, menos gestión. Los ministerios, pero es que no están gestionando, digamos, salvo el protocolo, que tampoco se puso, por suerte, ¿no? Tampoco lo van a permitir, pero no hay gestión, digamos, parte del Estado. Nosotros creo que lo que no tenemos que perder es la calle. Digamos, ¿qué es para nosotros la independencia? Bueno, eso es lo que tenemos que transmitirle al vecino. Digamos, que es marcar la diferencia. Seguramente vaya un Mickey repartiéndote como hicieron el año pasado, el 25 de mayo, en muchas plazas, ¿no? Un Mickey repartiendo escarapelas. Bueno, nosotros lo que tenemos que generar es en las escuelas, con los centros de estudiantes, con la sociedad de fomento, con los centros de jubilados, con los clubes del barrio, generar actividades que marquen qué es la independencia para nosotros. ¿Por qué luchamos desde hace 200 años? Eso es lo que nosotros tenemos que marcar, me parece, porque ¿cuál es el objetivo siempre? Es traccionar al otro, es decirle, estos somos nosotros, esta es la diferencia entre ellos y nosotros, esa famosa grieta que existió y que va a existir siempre, siempre, porque estás bien y es sano que exista una diferencia, ahora es abismal, ahora es salvaje, ahora es violenta, antes no, antes uno se sentaba, uno veía la nata, otro veía 678 y todo felices. Ahora nos sacaron todas las voces, nos persiguen a todos los periodistas nuestros, del pueblo, digamos, que transmitían lo que la gente quería escuchar. Y ellos tienen una impunidad absoluta para mentir y mentir y mentir y mentir. Entonces nosotros tenemos un objetivo claro, que es deconstruir esa mentira, explicarle al otro y generar, porque, digamos, lo que haga el Estado ahora con la presidencia Macri, no lo sé lo que nosotros sí podemos hacer. Lo que nosotros podemos hacer es esto, decir, bueno, ¿qué hacemos en el barrio? ¿Dónde podemos ir para los más chicos, para los más adolescentes, para los más grandes? ¿Cómo sentarnos y pensar cómo pensamos la independencia? ¿Qué es importante? Acá hay algo, para cerrar, yo sé que es tarde, pero para explicar la situación de Jujuy. 2 diputados
radicales votan la noche del 30 de diciembre, me parece, por la fiesta, votan para ampliar la Corte Suprema de la provincia. 2 de los diputados que votan esa noche, al otro día asumen como jueces de la Corte Suprema. Yo le pongo el ejemplo, que Guado de Pedro, pongo un ejemplo que el que podría hacerlo, vote la ampliación de la Corte y al otro día Guado asuma como juez de la Corte. ¿Alguien se imagina eso? No sería, no correspondería, no lo haríamos tampoco. Bueno, así está Jujuy. No, toda la familia de Morales está en la fiscalía, están en todos lados, entonces no hay forma, no hay garantías. No hay garantías. Digamos, hoy en la provincia de Jujuy no hay garantías. Ahora, esto no lo hace el gobernador de Jujuy. Esto lo hace con la bendición del presidente de la Nación, porque no es, en el mundo no dicen que hay un gobernador no, que la Argentina tiene una presa política, y eso es grave. Así que nosotros pedimos, por supuesto, y exigimos la inmediata libertad de Milagros, pero además que se respete todo el trabajo que llevan adelante las cooperativas de la Tupac, que tiene que ver con el trabajo de miles de hombres y mujeres que están trabajando, que ahora no están trabajando, que están paralizados, que es difícil, que es perverso, porque uno ve como el pasto se va comiendo las plazas y se sientan a verlo, son perversos, pero nosotros no somos perversos, así que vamos a salir y vamos a ganar y vamos a volver en 3 años. Muchísimas gracias, compañeros. Bueno,